Buenos días, estamos en la revista Semana, en semana.com, y tenemos hoy invitada a Claudia López dentro de esta serie de conversaciones que hemos venido llevando a cabo con candidatos y precandidatos a la presidencia de la República. Vamos a estar con ella la próxima hora aproximadamente, porque tiene que ir al Congreso, en donde está citada hacia las 10 de la mañana. Y quería empezar, Claudia, por preguntarte por ahí. ¿Por qué dejas el Congreso cuando apenas llevas 2 años como senadora después de haber alcanzado semejante votación que generó una gran ilusión para muchas personas que te acompañó? No, porque yo creo que esa es una muy buena escuela, digamos, yo no me arrepiento en lo mínimo de haber ido al Congreso. Es una buena escuela, es un buen periodo, aprendí mucho, voy a cumplir mis 4 años tal cual para el mandato que me eligieron, pero es en lo personal un costo muy grande. El Congreso es un sitio donde se pierde mucho tiempo, se hace muy poco, se desperdicia buena parte de los recursos y las oportunidades de Colombia. Entonces mi mayor motivación de venir al Congreso era a contribuir a que Colombia acabara la guerra, que me parecía que era una prioridad para el país, influir desde adentro, digamos, en vez de quedarme desde la academia escribiendo un libro pues sobre cómo había sido el proceso de paz, con lo que yo había aprendido, digamos, de cómo los países que tienen guerra, corrupción y clientelismo habían salido de ahí, venir y decir, hombre, tracemos ese camino. Y eso está fundamentalmente logrado, digamos, de aquí para adelante lo que tenemos es que seguir fortaleciendo seguridad y justicia pública en el país que no tiene, para que nunca nos volvamos a ver confrontados a una guerra civil como la que tuvimos. Lo siguiente que viene es derrotar la corrupción, yo creo que es el gran cuello de botella y la gran prioridad, y el escenario para lograr eso no es el Congreso, claramente, ese es el epicentro del problema. Entonces yo lo que creo es que tenemos que, y lo vamos a hacer, yo voy a seguir promoviendo a jóvenes, a mujeres, a profesionales extraordinarios, líderes que los tiene Colombia para que vengan al Congreso, a seguir haciendo un control político serio, riguroso, constructivo, como el que nosotros hemos hecho estos años, pero me parece que ahora la pepa del problema está en la relación entre Ejecutivo y Congreso. Mientras tengamos un presidente o presidenta que esté comprando congresistas para gobernar, no hay manera de sacar a Colombia de la corrupción. Entonces yo creo que hay que aspirar a llegar a ese escenario, a romper el círculo vicioso de clientelismo, corrupción e impunidad, que es el círculo vicioso que gobierna Colombia. No importa el partido que esté, esa ha sido la manera de gobernar a Colombia. Y por eso me di a la tarea de decir, bueno, yo voy a seguir apoyando a la gente que venga al Congreso, pero me voy a lanzar a la presidencia y a proponerle a los colombianos que nos unamos para derrotar ese. Así como en su momento era la guerra, las FARC, poco a poco vamos saliendo de ese problema. Nuestro problema hoy es la corrupción, clientelismo e impunidad que reina en la clase política colombiana. ¿Cómo fue esa decisión de lanzar la candidatura presidencial? Quiero invitarlos a que nos manden las preguntas que ustedes quieran que yo le haga a Claudia. Ya tengo aquí una lista que han mandado en las horas anteriores y desde el día de ayer, pero quienes estén con nosotros en este momento, en este Facebook Live, y quieran hacer preguntas, por favor háganos llegar, que se las transmitiremos a Claudia. Pero ¿cómo fue esa decisión de lanzarse a la presidencia? No, pues tan simple como la de lanzarme al Congreso, digamos. Es que yo creo que uno tiene que tener una visión sobre Colombia y en función de esas prioridades y de esa visión ver dónde puede ser más útil, dónde puede contribuir más. Yo, Rodrigo, como tú sabes, he sido una ciudadana activa toda mi vida, ¿no? Yo nunca he necesitado de un cargo público para contribuir a Colombia, para estar en las causas correctas, creo yo, desde muy joven, en la séptima papeleta, luego como periodista, luego denunciando la parapolítica, ahora, digamos, ayudando a que Colombia saliera de esta guerra, porque en la mitad de una balacera, pues francamente es muy difícil generar oportunidades para los jóvenes o desarrollo para el país. Y hoy digo, bueno, en mi visión de Colombia, desde antes de lanzarme al Congreso, yo creo que soy la única candidata presidencial que publicó en 600 páginas desde hace 2 años qué piensa sobre Colombia y qué piensa hacer con Colombia, ¿no? Sí, y yo explico ahí. Es un libro cuya base, entiendo, es tu tesis de doctorado. Es mi tesis de doctorado, que se llama Adiós a las FARC, y ahora qué, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues sí. Porque, claro, todos queríamos acabar las FARC y acabar la guerra, pero ¿y ahora qué? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Sobre descentralización, sobre los que podemos hablar un poquito, y sobre Exacto. 3 conceptos muy importantes: ciudadanía, Estado y mercado. Exacto. Sí. Yo creo que esos son los grandes desafíos de Colombia. Entonces, los cuellos de botella de Colombia son la balacera y la guerra, tenemos que salir de ella. 2, el clientelismo, la corrupción y la impunidad que reina en el sistema político y que ya se está comiendo la justicia también. 3, que no tenemos una economía moderna, sino una economía rentista. Aquí la gente todavía hace plata como en el siglo XIX, o de rentas del suelo o de rentas del poder. Y 1/3 de la chequera del gobierno nacional depende del petróleo, cuando ni siquiera tenemos petróleo, pues porque por lo menos dependiéramos de un producto que tenemos. Pero lo más ilógico de todo es que dependemos de un producto que no tenemos. Tenemos que construir una economía de mercado,
con derechos de propiedad pero moderna, que genere empleo, con alta productividad, con alta inclusión. Y cuarto, la desigualdad. Yo creo que esos son los 4 cuellos grandes de botella en Colombia. Desde el Congreso iba a ser relevante para decidir si salíamos de la guerra o no. Yo creo que ayudamos allí y de aquí en adelante tenemos que cuidar la seguridad y la justicia para que no se vuelvan a reproducir problemas de conflicto armado. Pero el gran cuello de botella ahora es la corrupción y yo creo que el epicentro de la corrupción, el cerebro, la columna vertebral de la corrupción en Colombia está en la relación entre la presidencia y el Congreso. Hay que romper de tajo con esa maña, digamos, de los presidentes de Colombia, de que gobernar significa permitir que los políticos que los apoyan a ellos compren votos y luego comprar a esos políticos en el Congreso para gobernar. Tiene que llegar alguien a la presidencia que esté dispuesto, como yo, a romper de tajo con ese círculo político. ¿De qué depende eso? ¿Basta con la voluntad de quien está en la Casa de Nariño o se pueden adoptar normas o se pueden hacer acuerdos sociales que impidan, más allá de la voluntad de quien sea el presidente, hacer la política de esa manera? No, yo creo que se necesitan reglas y pactos sociales más que la voluntad de quien gane la presidencia. Se necesitan varias cosas. Uno, que la gente que nos está viendo y los ciudadanos colombianos entiendan que el arma más poderosa en una democracia que no está en guerra es la cédula y el voto libre. Ya estamos saliendo de la época en la que los poderosos eran los que tenían fusiles y chequero. Ahora estamos entrando en una época en la que el poder lo tiene el ciudadano, pero el 55% de los colombianos no votan. Entonces lo primero que se necesita es que los colombianos entiendan que la corrupción no la vamos a derrotar ni en Facebook, ni en Twitter, ni quejándonos, sino votando libremente por nuevos liderazgos, por otras prácticas, etcétera. Segundo, yo sí creo que se necesitan reglas, esto no es solamente voluntarismo. Sí. Y por eso estamos impulsando la consulta anticorrupción, porque no es más allá de las personas. O sea, yo no tengo la egolatría de decir, elíjanme a mí que con eso vamos a solucionar todo, ¿no? Aquí se necesita desde el nivel local acabar la mermelada. La mermelada no es otra cosa que la negociación del presupuesto público por debajo de la mesa entre alcaldes y concejales, o gobernadores y diputados, o presidente y congresistas. ¿Qué propone la consulta anticorrupción? 7 cosas muy concretas que van a operar en todo el país independientemente de quién gobierne, si logramos obtener los 11 millones de votos que se necesitan para sacarlos adelante. Vamos a eliminar la mermelada y a obligar que en todas las instancias públicas haya audiencias públicas de presupuesto para desglosar el presupuesto con la ciudadanía y los medios de comunicación. Que se sepa qué se priorizó, por qué, quién pidió qué, en dónde y cómo. Que uno pague con su pellejo político a la hora que se pierda un peso. Hoy nadie sabe quién pidió qué y nadie responde. Lo segundo, que cuando vamos a contratar ese presupuesto, Rodrigo, hoy tenemos el SECOP 2, que es tal vez el sistema de contratación en línea más moderno de América Latina, lo hizo la Paca Zuleta en compra eficiente. Sí. Lo usa menos del 1% de las entidades públicas de Colombia. Eso tiene que ser obligatorio, contratación en línea con pliegos tipo, para que deje de haber contratación a dedo, que es como se hace el 70% hoy, amañando los pliegos al amigo del contratante de turno. Tercero, que la gente rinda cuentas. Buena parte de la corrupción es que los congresistas no rinden cuentas. Que los políticos tengan que hacer su patrimonio, su declaración de impuestos, sus conflictos de interés público para que la gente los pueda vigilar. Saber con qué plata entran, con qué plata salen. Peso que no puedan justificar, peso que se puede ir a extinción de dominio, como ya lo prevén las normas. Pero como no hay base de antes y después, no se puede aplicar. Cuarto, que cuando, así como vamos a apretar a los políticos, pues para que rindan cuentas, muestren su patrimonio, tengan límites al poder, máximo 3 periodos en una corporación pública, etcétera, que también los que están en el sector privado, que no son empresarios sino corrompidos, que compran contratos, que hacen sobornos, etcétera, sepan que, gracias al cuarto punto de la consulta anticorrupción, se les podrán cancelar, no el contrato que le descubrimos con corrupción, sino todos los contratos que tengan con el Estado, sin indemnización alguna, para exponerlos a la quiebra. O sea, que ellos también sientan que el costo de corromper al Estado es muy alto. Quinto, que el que la hace la paga, ¿no? Es que es una cosa tan simple. Hoy en día, la inmensa mayoría de los corruptos van a un club o a su casa. Eso es una burla. Que de verdad les apliquemos las sanciones de extinción de dominio a la plata y que ellos tengan que ir a una cárcel, que se quiten todos los beneficios carcelarios que reciben hoy los corruptos. Y que también podamos obligar a todo el mundo a que esté máximo 3 periodos. Yo veo en el Congreso y estoy segura que hay mucha gente que llegó allá haciendo la renovación de la política. Y al cabo de 30 años, pues lo que está haciendo es negocios y manteniendo privilegios. Claro que también esas reglas. Hay jóvenes, Claudia, digamos, el último claro, senador. El ñoño Elías, que lleva menos de 10 años. Sí. Pero fíjese que ahí cuál es el problema. No es la permanencia, sino la mermelada. Esta negociación del presupuesto por debajo. En conclusión, yo creo que en este momento, y creo que es la gran responsabilidad que tiene en este momento el Congreso, si de aquí a diciembre el Congreso, tenemos 3 oportunidades,
sacar la reforma política y electoral, que no se puede sacar por consulta porque es constitucional en su inmensa mayoría, para que haya una registraduría imparcial, para que haya un Consejo Nacional Electoral independiente y no de politiqueros, para que los jóvenes que se quieren lanzar a política tengan financiación pública para hacer sus campañas, para eliminar el voto preferente y la danza de los millones en la campaña y tener listas únicas con democracia interna. Esa reforma política y electoral. Volver a crear allí mismo el Tribunal de Aforados, que tú sabes que yo propuse y hundieron en las Cortes. Increíble, y ya lo había aprobado el Congreso. Y ya lo habíamos aprobado en el Congreso. Entonces tenemos que volver a insistir, incluirle a la reforma política electoral 3 cosas de justicia muy concretas. El Tribunal de Aforados, el gobierno judicial independiente y eficiente de la rama y quitarle las funciones electorales a las Cortes, que han sido un regalo envenenado. Claudia, y la consulta anticorrupción. Yo creo que con esas 3 medidas logramos tener las medidas institucionales que se necesitan para combatir la corrupción, y si a eso le sumamos que la gente con su voto elija nuevas prácticas y nuevos liderazgos, yo creo que salimos de este hueco en el que estamos. No, quería interrumpirle sobre la reforma política. Es que uno ve tan pocas ganas de este Congreso para sacarla adelante, y de hecho las últimas versiones que hemos visto son la de reducir eso a su mínima expresión. Adoptar listas cerradas para dentro de 4 años pasar todo para adelante, lo que es importante. Sí. ¿Usted es optimista de que se puede todavía? No, optimista no soy. Yo que me siento allá, no soy optimista, porque sé que allá, si no hay mucha presión ciudadana, si no hay mucha presión de los medios de comunicación, la mayoría de los congresistas se eligen con la corrupción y con la mermelada. Y no quieren ceder a ese sistema. No quieren que haya presupuestos participativos en vez de mermelada. No quieren que haya listas cerradas con democracia interna en vez de voto preferente y danza de millones. Ellos no quieren. Entonces, ¿yo qué es lo que creo que hay que hacer? Una enorme presión ciudadana. Muchos sí recogimos 4,5 millones de firmas para la consulta anticorrupción. Yo invito a los colombianos, hagamos 11 millones de cartas. Toda esa gente que no se quiere reformar, en 6 meses está pidiéndole a usted el voto. Así es. Mandémosle 11 millones de cartas a los congresistas y digamos, vea señores, o ustedes sacan estas 3 cosas adelante, la consulta anticorrupción, la reforma a la justicia y la reforma política, o cerramos ese Congreso y damos una discusión seria sobre si elegimos a un constituyente o qué elegimos. Pero yo siento, Rodrigo, yo que ya llevo tantos años en este tema de ver, digamos, la dinámica política en Colombia, yo siento que estamos un poco como en 1989, cuando yo estaba en la 7ª papeleta, impulsando la Constitución del 91, la constituyente, y en esa época el Congreso hizo la misma bobada. Un Congreso desprestigiado, un sistema político cerrado y corrupto. En esa época, al menos, por lo menos, la justicia no estaba tan desprestigiada. Y el Congreso se negó a reformarse. Así es. Y terminó cerrado. Entonces yo lo que le digo al Congreso es, no repita la historia, maestro. Que ahorita lo único que está pasando es que están peor de desprestigiados. No repitamos la historia. Entonces, yo no es que sea optimista de que los que están allá sentados tienen muchas ganas de hacer una buena reforma. Soy optimista de que los ciudadanos, con su presión, con su firma, con su movilización, van a forzar a la clase política colombiana a hacer esa reforma. ¿Sientes que eso está ocurriendo? Y además tengo una pregunta aquí de Marta Ligia Ramírez García, que tiene más que ver con cómo involucrar al pueblo en las decisiones cuando usted sea presidenta. Pero, digamos, puede ser cuando sea presidenta o desde ya. Desde ya, exactamente. Desde ya, sobre todo cuando tenemos decisiones tan importantes que tomar en el Congreso. Pero eso está ocurriendo. ¿Hay alguna campaña? ¿Hay alguna forma en que podamos decirle a la gente, mande sus cartas, enfóquese en estos temas? Hay muchas. Y mire, yo sí, en este momento, digamos, yo soy pesimista de la clase política colombiana y muy optimista de la fuerza de la ciudadanía. Y por eso me decidí a salir a recoger firmas. Mire, Rodrigo, yo había presentado en estos 3 años 8 veces esos proyectos de ley. Y le dije al Congreso, hombre, si sacamos esto adelante, el mérito va a ser del Congreso en su conjunto, va a dar una señal de que está dispuesto a autorreformarse. No quisieron. Entonces yo tengo 2 opciones, mi hermano. Llorar y venir aquí a decirle a los ciudadanos, no, pues no se imaginan, yo me hice elegir allá en el Congreso es una porquería. Y los ciudadanos van a decir, no me diga senadora, pues gran chivo. Eso ya lo sabíamos. Pero ¿qué otro camino tenemos? Y fíjese usted que vale la pena haber hecho este trasegar en la vida. Cuando yo tenía 18 años estuve en la 7ª papeleta. Peleé para que en la Constitución quedara que los ciudadanos no dependamos solamente de la clase política representativa, sino que tengamos mecanismos de participación ciudadana. Si el sistema político se bloquea, que no tengamos que tumbar el sistema, ni irnos a una dictadura, ni nada por el estilo, sino que haya otros mecanismos que dependen de la ciudadanía. Y me di a la pela de irme a una consulta, que es el mecanismo de participación más difícil, que requiere más firmas, más votos. ¿Por qué? Porque es el único que tiene un seguro. Si uno pone las firmas y los votos, que es lo que depende de los ciudadanos, salen porque salen esas normas, porque tienen un plazo obligatorio. Y la respuesta de la ciudadanía fue clara.
4,5 millones de firmas. Nadie en la vida en Colombia ha recogido nunca 4,5 millones de firmas. Y eso no es por mérito de Claudia López. Eso es porque la gente entendió que el poder está en sus manos y que en vez de quejarse tiene que usar el poder que tiene. En este momento, ¿qué estamos esperando? Yo ya he hablado con muchas, no solamente con otros candidatos presidenciales que están dispuestos a sumarse a esta causa, con empresarios, con ONGs como Transparencia por Colombia y otras estamos conversando para armar un gran frente común de un pacto por la transparencia en Colombia. Estamos esperando que la registraduría, que tiene plazo hasta finales de septiembre, nos certifique que cumplimos con el requisito de las firmas. Sí. Ahí arrancaremos un proceso masivo. Le anuncio nuestra próxima meta. 11 millones de cartas. 11 millones de cartas de los ciudadanos pidiéndole a los congresistas que saquen adelante la consulta anticorrupción, que no es sino dar un aval. Para no, que bueno, o sea, es una aprobación. Sí. Y solo del Senado, ni siquiera es de todo el Congreso, correcto. solo la plenaria del Senado. 2, que salgan la reforma política y electoral seria, con las medidas para el 2018, no por allá para dentro de 50 años. La crisis es ahorita y necesita herramientas es ya. Y 3, el Tribunal de Aforados, el gobierno judicial, y quitarle ese veneno envenenado, ese veneno de las funciones electorales a las cosas. Claudia, pero estamos a 29 de agosto, casi septiembre. Va a pasar. ¿Sí? Se puede apostar que entre octubre y diciembre los congresistas van a recibir 11 millones de cartas de los colombianos pidiéndoles que o hagan esas 3 cosas o se vayan para su casa y nos dejen buscar otra alternativa que se llame constituyente, se llame de otra forma. Hay un punto sobre el que le quiero preguntar que está relacionado con el clientelismo y con esta forma tan nociva de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que me parece que usted tiene muy bien diagnosticado y que, por cierto, fue el gran tema de Luis Carlos Galán en cuanto a sus planteamientos políticos, la lucha contra el clientelismo. Y es los partidos. Normalmente se considera, y usted es politóloga, que en una democracia representativa, unos partidos fuertes juegan un papel, como dice su nombre, representativo, y en el Congreso articulan los intereses de la sociedad de una manera que no depende, que no necesita de contraprestaciones burocráticas o como las que hoy en día el Ejecutivo le presta al Legislativo. Sí. ¿Qué papel ve usted en los partidos en un momento, Claudia, en el que hablar bien de los partidos es muy difícil? Hoy el editorial del periódico El Tiempo en primera página es que hay, creo que 26 candidaturas por firmas. Hoy la noticia 27 es que... con la del señor Vargas Lleras. Hoy la noticia se tiró hasta las firmas. O sea, exacto. Los políticos colombianos como unas langostas, cosa que uno se inventa para los ciudadanos se la tiran. Imagínese un candidato que tiene un partido de él, pues, de bolsillo. Que si hay algún partido con un candidato, con un jefe natural, es no va a ir ni siquiera por partidos. ¿Qué hacemos con los partidos? No, yo creo que el tema, yo creo en las instituciones y en el liderazgo colectivo, Rodrigo, yo no creo en el caudillismo y en el mesianismo. Eso de decir simplemente, la solución soy yo, elíjanme a mí y el resto no importa. No, las reglas importan. Las instituciones importan porque trascienden a las personas. Si logramos sacar adelante la consulta anticorrupción y se acaba la mermelada porque hay contratación en línea y presupuesto público obligatorio en toda entidad, pues entonces no importa quién está al frente, la persona se vuelve más irrelevante porque la regla colectiva es más importante. En este momento necesitamos las dos cosas, la regla y la persona, porque está la perversidad del sistema. Pero yo creo que aquí lo importante no es por qué los partidos están anquilosados, no solo en Colombia, sino en el mundo. Sí, porque dejaron de ser representativos. Les digo, ve al Senado. 1/3 de la población de Colombia es afro, es indígena y es campesina. Ve y muéstrame un campesino en Colombia. Ningún partido representa a 1/3 de la población de Colombia. Entonces los partidos dejaron de ser una plataforma colectiva de representación de la sociedad y de sus intereses colectivos y se volvieron unos centros de negocio y unos conciertos para delinquir. Entonces, pues, la gente, ¿por qué los va a apoyar? A mí me parece muy bien que los rechace, pero para que se inventen otras plataformas colectivas. Sí. Y para eso eran las firmas, por eso es que me duele un poco que se haya desacreditado completamente el tema de las firmas. Porque si un politiquero compartido como el señor Germán Vargas puede disfrazarse de ciudadano por firmas, pues hombre, se tiró el mecanismo. El mecanismo estaba obviamente para que los ciudadanos puedan crear unas nuevas plataformas colectivas que sean más plurales, que sean más representativas, que realmente sean decentes, incluyentes y puedan competir con esas cosas tradicionales. Pero hoy se enterró el mecanismo de candidatos por firmas y se enterró porque pues si un politiquero como Vargas lo puede usar, pues eso pierde total credibilidad. Y háblanos un poquito de su partido entonces. ¿Qué proyecto tiene la Alianza Verde para el futuro? Nosotros tenemos unas metas muy básicas. Nosotros tenemos somos un partido de centro-izquierda, no nos da ningún temor, sino mucho orgullo decirlo. Creemos en una democracia liberal, con independencia de poderes, con ciudadanos muy
fuertes que controlan realmente a los políticos que eligen, porque si no esto se pierde. Creemos en una economía de mercado con derechos de propiedad moderna, pero también, ¿por qué centro izquierda? Porque en el nivel de corrupción y de inequidad de Colombia se necesita tener esas dos prioridades. Colombia tiene tres cosas que la hunden, digamos, más allá, aún si tiene una democracia liberal y aún si tiene una economía de mercado, tiene rentismo en vez de una economía diversificada y moderna, clientelismo en vez de una política que da bienes públicos, ¿sí? Tiene exclusión, un tercio de la población de Colombia vive como en el siglo XIX, Rodrigo, sin agua potable, cuando en el siglo XXI el gran bien público es el acceso a la tecnología. Un tercio de los niños de Colombia no tienen acceso a agua, no a un iPad, a agua, ¿no? Entonces, por eso el acento en centro izquierda, porque nosotros tenemos que tener una economía moderna, sostenible en lo ambiental e incluyente en lo social, y de ahí el acento de centro izquierda. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es seguir trabajando de la mano con la ciudadanía, duplicar nuestra bancada en el Congreso, porque siempre va a ser importante, sea uno gobierno o sea oposición, tener un control político serio, riguroso, constructivo, como el que hemos hecho. Y aspiramos a hacerlo no con 5 senadores que tenemos hoy, sino con por lo menos 10. Ese es el primer propósito de la Alianza Verde. El segundo propósito es un mandato nuestro. Nosotros creemos que para lograr esa transformación de Colombia, pasar de la guerra al clientelismo y la corrupción a una convivencia civilizada, bienes públicos de calidad, con transparencia y una economía moderna, se necesita una coalición. Esta elección no va a ser solamente de personas, va a ser sobre todo de coaliciones. Sí. Y por eso desde el año pasado invitamos a Jorge Enrique Robledo, con Antonio Navarro los invitamos a Jorge Enrique Robledo, a Sergio Fajardo, más recientemente, eventualmente de la calle si es candidato. Hombre, busquemos que lo que primen no sean los egos, construyamos un programa conjunto y pidámosle a los ciudadanos que escojan una sola candidatura que puje por esa transformación de las prácticas en Colombia. ¿Y gobernar para construirlo? O sea, ¿qué es lo que yo siento que estamos haciendo con esa coalición? No es una coalición para ganar el 2018, que podemos ganar. Yo siento que Colombia, Rodrigo, está como en el momento de la construcción como el equivalente a la concertación en Chile en su momento, como al Frente Amplio en Uruguay en su momento. Es decir, estamos armando una coalición ciudadana que transforme la política y la economía durante 15 o 20 años. Y en ese sentido cambie la historia como lo hicieron en esos países. Javier Ramos pregunta, a propósito de esto, ¿qué la une y qué la diferencia con Sergio Fajardo? No, me une más de lo que... Me une el contenido y me diferencia el estilo. Lo diría, digamos, para resumirlo. Sí. Yo soy una persona que fija posiciones, que dice sí o no sin titubear. Sergio es distinto, ¿no? Sergio le cuesta trabajo, él no es ni blanco ni verde, él no es ni sí ni no, él no es ni uribista ni antisantista. No, yo en cambio digo, no, yo soy ni uribista ni santista. Y yo lo que creo es que con el voto tenemos que derrotar a esos dos piscos, ¿no? La gran bendición de Colombia es que ya salimos de las FARC. Ahora tenemos que salir de los uribes y los santos y traer una nueva clase política al Congreso y al gobierno. Entonces, pero nos une una visión de transparencia, un récord de vida, no solo una visión moderna de Colombia, ¿sí? O sea, ni a Sergio ni a mí nos tiembla la voz para decir que en Venezuela hay una dictadura. Esto es compartir una visión. Ni a Sergio ni a mí nos tiembla la voz para que cuando hemos tenido la posibilidad de estar en lo público, hacerlo con transparencia y con carácter. Tenemos dos estilos distintos, dos maneras de asumir las mismas prioridades distintas. Pero digamos, Sergio Fajardo estaría en la lista de posibles aliados dentro de ese proyecto, claro, sin duda alguna. Llevamos de diciembre del año pasado lo invitamos y estamos avanzando. O sea, llevamos ya varios meses en el que Sergio nombró unos compromisarios, 2, Jorge Enrique Robledo nombró 2, nosotros los verdes nombramos 2 y están construyendo ese programa conjunto y ese mecanismo único para seleccionar una candidatura única. Jorge Enrique Robledo ha sido un gran senador, muchas veces gana las encuestas del mejor senador realizadas en el seno del Parlamento, inclusive afuera, inclusive entre empresarios. Sin embargo, él tiene unas posiciones en materia económica que me parecen francamente distintas a las suyas, por lo menos a las que usted refleja en su libro. Sí. ¿Cómo se puede hacer una alianza con visiones tan distintas sobre un tema tan importante? Por eso es tan importante tener un programa conjunto, programa común, porque si uno se va a declarar intercambiable con alguien, ¿no? Eso es ir a una consulta. Decirle a los ciudadanos, elijan a cualquiera y al que gane lo apoyamos, es declararse intercambiable con el que gane. Por eso estamos construyendo una plataforma común, porque claro, aquí tenemos muchas coincidencias y tenemos matices y diferencias, digamos, es parte también de la riqueza. Jorge Enrique es muy nacionalista, ¿no? Cree que tiene que ser y que nos sobran muchos TLCs y que eso ha sido un desastre. Y yo, digamos, un poco miro a ambos lados de la moneda y digo, bueno, los que pujan por los TLCs
Colombia, Rodrigo, tiene hoy 13 TLCs, 13, no uno ni dos, 13, con las economías más modernas. Tenemos la tasa de cambio más favorable en los últimos años, ¿no? Dólar a 3.000 pesos y las exportaciones en vez de subir caen. Entonces, en parte les digo yo a los empresarios, hombre, concédale un punto a Jorge Enrique. Ese señor lleva diciéndoles que eso no solamente es la solución, sino que no va a servir. Y los hechos, no sus ideas, los hechos en parte le están dando la razón. Pensemos por qué, teniendo TLCs, una economía abierta, una democracia liberal, eso no está funcionando. ¿Cuáles son los cuellos de botella? Un cuello de botella es el clientelismo. Con la politiquería actual y el rentismo actual no hay seguridad jurídica. Hay unos poquitos con beneficios. Las exenciones tributarias, por ejemplo, nos cuestan 72 billones de pesos al año para 500 suertudos que están bien conectados con el presidente de la República. Y dejamos de recaudar 12 billones y le cargamos la mano a los empresarios, al resto, a los otros 3.000 que pagan impuestos. La productividad es muy bajita en Colombia. Uno mira hoy, lleva a Jorge Enrique Robledo años diciéndole, señores, si no tenemos logística, energía barata, carreteras, educación de calidad para tener una mano de obra competitiva, de nada les van a servir sus TLCs. Uno va y le pregunta hoy al Ministerio de Comercio Exterior, señores, explíquenme por qué tenemos 13 TLCs y no exportamos. Le dicen, no, es que nos hace falta carreteras, mejor educación. Bueno, pero eso es lo que el señor Jorge Enrique Robledo lleva 20 años diciéndoles que hagan. Entonces, sí hay diferencias, pero me parece que si somos menos dogmáticos y escuchamos mejor los argumentos y atendemos a las realidades, logramos construir una visión moderna conjunta. Bueno, y a propósito de eso, Brando Torres hace una pregunta semejante. ¿Consideraría una coalición con Gustavo Petro? No, yo lo he dicho con toda claridad. Y no, yo le tengo un gran respeto a Gustavo, digamos, no lo descalifico. Y sé que además, digamos, en los medios más de élite y en la política tradicional le cargan la mano muy duro. Digamos, no que él no haya cometido errores, pero son especialmente injustos con él. ¿Por qué no lo considero en este momento? Lo digo con franqueza. Porque si tú lees mi libro y lo que yo veo, digamos, en Colombia, Colombia es un país muy derechizado por la guerra, esa es una realidad, ¿no? En este país hemos vivido en que ser de derecha es ser paraco y ser de izquierda es ser guerrillero, al medio estamos saliendo de eso. Estamos en un momento de transición en el que las FARC, por primera vez, Dios mío, en 20 años, esta va a ser la primera elección presidencial en el que la gran pregunta no es qué hacer con las FARC, sino qué hacer con el empleo, y qué hacer con la salud, y qué hacer con la economía. Yo creo que eso es una bendición para este país. Pero estamos en una transición todavía frágil. Yo no creo que Colombia va a pasar de la derecha a la izquierda en un año, así, ¡fum! No creo. Yo creo que este momento necesita una coalición más de centro que de izquierda, que infunda menos temores y más esperanza, que dé más certezas que incertidumbres. Y en ese sentido me parece que Gustavo está demasiado a la izquierda, ¿sí? Y que va a dificultar la transición. Yo francamente lo digo sin arrogancia, Rodrigo, pero si la izquierda más radical quiere ayudar a esta transición, que no dudo que quiera, tiene que entender que en este momento su papel es ser parte del vagón, pero no el conductor de la máquina. Y si entendemos eso y entendemos que el mundo no se va a acabar en el 2018, que estamos construyendo una concertación ciudadana que va a seguir compitiendo y ganando espacios en Colombia, ya vendrán momentos, digamos, para profundizar su visión. Pero en este momento me parece que lo que hay es que no retroceder. O sea, la oferta política en Colombia son los señores que salen y dicen, yo quiero volver trizas a Colombia. Bueno, y otros que dicen, no, en nombre de la paz, mantengámonos en el clientelismo y la mermelada, porque es que si no, no hay cómo mantenerla. Y otros que decimos, no señores, ni nos van a volver trizas, ni nos van a mantener en la corrupción en el nombre de la paz. Vamos a derrotar a los de las trizas, que es el uribismo, y a los de la corrupción, que es el santismo, que es igualito del uribismo. No hay un escándalo de corrupción hoy, Rodrigo, en el que no esté el gobierno Uribe y el gobierno de Santos. Los dos igual. Entonces yo le digo a la gente, ¿cuántas familias colombianas se han peleado en un ajiaco de domingo? ¿Por quién es uribista y quién es santista? No más, señores. Ambos le recibieron sobornos Odebrecht, ambos compran congresistas, ambos manejan mermelada. Ese es el gran cuello de botella en Colombia. Salgamos mediante el voto de esa manera de hacer política, del uribismo, el santismo y el barranquerismo. Y elijamos una cosa alternativa, distinta, que en la práctica, como Jorge Enrique en el Congreso, como Sergio en su trabajo, que ha tenido cargos públicos, como Antonio Navarro o como yo, que tenemos una trayectoria limpia, que hemos demostrado que no hablamos del cambio, que hacemos cambio. Cuando llegamos a donde nos toque, hacemos cambio.
Esa es la oportunidad que yo creo que tenemos y que tenemos que aprovechar. ¿Usted ha hecho la cuenta de cuántos ministros del gobierno de Santos fueron también ministros en el gobierno de Uribe? Comenzando por el doctor Santos. Más de la mitad. Pero mire, sobre ese punto, Claudio, usted mencionaba hace un momentico la coyuntura de, digamos, preconstituyente, de finales de los años 80. Yo le quiero invitar a estudiar otra coyuntura, que es la de 1998. Esa fue una crisis económica, el proceso 8000, desconfianza en la política, un gobierno terriblemente desprestigiado y unas candidaturas de Serpa y Pastrana que tenían ambas rechazos importantes, hasta el punto de que abrieron una posibilidad para lo que se llamó en esa época una tercería en la que participaron Antanas Mockus, Carlos Lleras de la Fuente, Noemí Sanín. Finalmente la candidata fue Noemí Sanín y estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta, a punto. Y si hubiera pasado a la segunda vuelta, todas las encuestas indicaban que ella ganaba la segunda vuelta. ¿Cómo compara usted esa coyuntura con la de hoy? Es decir, porque es que aquí hay dos formas de ver del momento político difícil que estamos viendo. Uno es el famoso péndulo. Se desgastó Santos, entonces vamos otra vez para el uribismo. Hay mucha gente que cree eso, Claudia. Y hay otros, que son ustedes, por supuesto, que piensan, no, el desgaste es de los dos, entonces viene la posibilidad de una tercería, una tercera fuerza, algo distinto. ¿Por qué esta vez sí y en el 98 no? Porque yo creo que hemos aprendido varias lecciones, digamos. Una, y yo con todo el aprecio que le tengo a Noemí, pero es una que una golondrina no hace verano. Y a propósito de lo que venimos, no se trata de 3 personas extraordinarias, ¿no? Sino de tener organización social y política detrás. Es que lo que tenemos que transformar es la política en Colombia, no solamente la política en la presidencia. Entonces, el Polo Democrático es una organización. El Verde es una organización que es capaz de escoger entre Antonio Navarro y yo un solo candidato, como lo vamos a escoger en estos días, mediante una encuesta, que promueve jóvenes a los consejos, a las alcaldías, que tiene los 3 gobernadores más jóvenes del país hoy gobernando bien, en sitios difíciles. No gobernar Bogotá más o menos, no lo va cualquiera. Va a gobernar Nariño, va a gobernar Putumayo. Sí. Ahí es donde están los desafíos y ahí es donde estamos poniendo. Y lo mismo Sergio. Sergio lleva 18 años fortaleciendo su movimiento de compromiso ciudadano. Entonces yo creo que la lección es, para una tercería que pueda tener éxito, esto requiere más que emoción e individuos de buena fe. Esto requiere organización colectiva, plataformas regionales, no solamente cachacas, que sean capaces de movilizar al país en su conjunto para una transformación de largo plazo. Yo creo que eso lo aprendemos, lo hemos aprendido. Y se está construyendo. Tenemos este valor agregado ahorita, se está construyendo y se está movilizando. Es decir, cuando la Alianza Verde logra, a través de la consulta anticorrupción, recoger 4,5 millones de firmas, no es por Claudia López. Es porque tiene una sintonía con la ciudadanía y la ciudadanía dice, a mí mucha gente me dijo, yo no necesariamente voy a votar por usted, le aprecio su trabajo, pero esto hay que apoyarlo porque esto nos conviene a todos. Entonces, en la medida en que uno se sintoniza con liderazgos colectivos menos impersonales, con bases regionales más sólidas, con estructuras organizadas más sólidas, yo creo que logra concretar la tercería. Una última pregunta de mecánica política. ¿Cómo va a ser el proceso, digamos, desde hoy, finales de agosto, hasta las elecciones de Congreso y de presidente, en términos de tener una sola candidatura de ese grupo, de esa alianza que usted está tratando de construir? Sí. Lo primero, digamos, arrancando desde nuestro pedacito, lo primero es decidir la candidatura del Verde. Con Antonio Navarro yo tengo la mejor relación del mundo, hemos hecho todo este trabajo juntos y acordamos que sea una encuesta que se está realizando en este momento, en estos días. O sea, ¿ya está en campo o está...? Está por salir a campo la próxima semana. Y la vamos a dar a conocer el 14 de septiembre. Okay. Y el que gane esa encuesta, lo apoyamos. Si yo gano, él me apoyará a mí con toda generosidad, estoy segura. Si él gana, Eduardo y lo propio. ¿Y el otro podría ser candidato al Congreso? El otro seguramente irá al Congreso. Luego vendrá, entonces, si ya está la candidatura verde, la del Polo ya está definida, Sergio ya está definido. Digamos, aún no sabemos si eventualmente salga otra persona. Lo de la calle que mencionabas hace unos minutos. Yo le tengo un gran respeto. Digamos. Yo creo que si alguien se merece el título de estadista en Colombia, es Humberto de la Calle. Pocas personas tienen en su hoja de vida haber convocado una constituyente exitosa, tener una de las constituciones más modernas del mundo y haber desmovilizado a la guerrilla más grande de todo el hemisferio occidental. ¿No? Esos pequeños logros no los tiene sin Humberto de la Calle en su hoja de vida. Pero hay que ver si eso se concreta o no. Entonces, ¿qué sigue? En septiembre, espero yo que se definan, salgamos de los precandidatos de esta coalición y vamos a los candidatos de esta coalición. Primer paso. A noviembre tendremos que haber culminado el trabajo de los compromisarios y tener un programa conjunto y una propuesta de mecanismo para seleccionar un candidato. Estamos discutiendo varias opciones, pero en noviembre tenemos que tener una decisión. El mecanismo es este y el programa es este.
y decidir quiénes se someten a eso. Todos levantaremos la mano, o 2 levantarán la mano, o 3 levantarán la mano, pero saber con quiénes después que es la coalición. Y luego vendrá la tercera gran prioridad, que es nosotros tenemos todos que contribuir a que Colombia mejore el Congreso que tiene, a promover unas listas de lujo que tendremos que inscribir en diciembre. La primera semana de diciembre se inscriben las listas del Congreso. Y luego a por los votos, que es como se definen las cosas en la democracia, con ideas y con apoyo ciudadano. Hacer una campaña extraordinaria, lograr que el 10 de marzo, eso es lo que yo me sueño, Rodrigo, si tú me preguntas a mí cómo preferiría yo que organicemos esa coalición, yo diría, yo me sueño con que el 10 de marzo, el sábado, antes de las elecciones de Congreso, los colombianos van y votan los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Y le dicen a todos los partidos políticos, vea, señoras y señores, les voy a dar la orden de cómo quiero que me gobiernen, antes de escoger quién quiero que me gobierne. Primero el cómo, con transparencia, sin contratos a dedo, sin mermelada, sin atornillarse en el poder, rindiendo cuentas. Así es como quiero que me gobiernen. Y voten por eso el 10 de marzo. El 11 de marzo en Congreso, elijan buenos congresistas, porque también la gente tiene que salir de la esquizofrenia. Quiere que todo cambie, pero elige bandidos el domingo en el Congreso. No, así no se puede. Si vuelve a elegir a los ñoños, y a los de la mermelada, y a los que compran votos, pues el Congreso no va a cambiar y el país tampoco. Y que ese mismo día, por voto, a usted le entreguen un tarjetón, le diga, bueno, pues, escoja pues, entre Humberto, Sergio, Claudia, Jorge Enrique. Escoja, uno. Y al que gane, lo apoyamos, que quede primero, pues que sea el candidato presidencial, que quede segundo, que sea el candidato vicepresidencial, y echemos para adelante. Eso es lo que yo preferiría. Pero estamos concertando, y esa es la respuesta que tenemos que tener en noviembre. Y hay acogida entre los otros. Sí, hay disposición. Yo puedo decir que hay disposición de todos, digamos, de construir una coalición moderna, amplia, de centro, ciudadana, que realmente logre, digamos, ser la tercería que el país lleva desde el 98 buscando. Total. Tú dices que la idea pues sería tener una bancada, elegir una bancada lo más grande posible, duplicar ojalá la del Partido Verde. Pero Carlos Jaimes pregunta, usted tiene una visión de país muy interesante, pero esa visión requiere reformas profundas. ¿Cómo piensa gobernar sin las mayorías en el Congreso y sin clientelismo? No, yo la verdad creo que no requiere muchas leyes. Mire, Carlos, este país tiene 33.000 leyes. La mayoría de las reformas que se necesitan están hechas, lo que pasa es que no se cumplen. Y la reforma más importante no es de las leyes, sino de las prácticas. Los presidentes de Colombia, llámense Uribe o llámense Santos, se gastan la bicoca de 10 billones de pesos al año. 10 billones de pesos es más de un punto del PIB, comprando políticos. Mi plan es no comprarlos. Nos ahorramos esos 10 billones de pesos y los mandamos a educación, salud y primera infancia, que es donde se necesita esa inversión, no comprando ñoños. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi plan? Yo no soy ninguna tonta, pues. Yo digo, bueno, vamos a meterle toda la ficha a que los colombianos hagan su tarea. Es que la calidad del Congreso no depende de los candidatos presidenciales. La calidad del Congreso depende del voto de los ciudadanos. Entonces, yo invito a los ciudadanos, hagan su tarea, entréguennos el mejor Congreso posible. Y yo tengo un plan A y un plan B. Si hay un Congreso extraordinario, de gente maravillosa, que hace un control político serio, y no extorsión y chantaje, trataremos de avanzar en las reformas legales. Si no, yo espero sacar el plan de desarrollo que tenga el fundamento tributario con el que voy a hacer el gobierno y el presupuesto que lo puedo sacar por decreto si es que toca cada año. Y con eso gobierno. Y mando a los congresistas a que se vayan a las regiones, a las audiencias públicas, a que pongan la cara de qué piden, por qué y si las cosas se hacen o no, en vez de tenerlos aquí en los ministerios haciendo torcidos. Voy a poner una cámara en los ministerios. Lo que usted venga a pedir aquí se ve en directo en un portal. Sí. Lo que venga a pedir aquí, sea en una sala de la presidencia o en el despacho o sea del en la ministro. sala del ministro. En el despacho del ministro. En cualquiera. Hay una cámara 24 horas al día. Aquí no se pide en privado lo que no se puede sostener en público. Y lo que usted pide aquí, ni pierda su tiempo, señor, porque aquí no vamos a decidir a dedo. Así usted no venga a pedir torcidos. Camine, usted y el ministro van a las regiones con los ciudadanos, priorizan los proyectos porque hay muchas necesidades y no suficiente plata, y nos aseguramos de que la plata va a la inversión pertinente regional para el desarrollo. Así es como yo pienso gobernar. Y creo que eso le hace más bien a Colombia en este momento que ponernos a pensar pues en sacar 40 leyes y reformas constitucionales. Claudia, estamos en un momento difícil desde el punto de vista económico. Lo fiscal está complicado, no alcanza la plata y todos los días oímos usted tiene 28 colegas en este momento en la lucha por la presidencia, todo el mundo proponiendo más plata para gastar y menos plata de impuestos porque nos prometen acabar impuestos y aumentar el gasto. Eso no es posible. ¿Cuál sería su esquema? No, yo lo he propuesto con toda claridad, pues porque esa esquizofrenia es absurda. Absurdo. ¿No?
Entonces, ¿cuál es el problema en Colombia, en el tema tributario? Mire, hicimos una misión de expertos extraordinaria. Yo me reuní con esos expertos, una gente maravillosa. A mí me da pena. Ponemos a una gente a trabajar meses, nos hacen unas recomendaciones extraordinarias y a continuación no les hacemos caso. Entonces, los expertos de la misión tributaria nos sugirieron 3 cosas muy concretas que el gobierno no hizo. Nos dijo, vea, elimine el impuesto de renta y complementarios a las empresas, bórrelo. Sí. Y cree uno nuevo que se llame a las utilidades de máximo el 33% sin exenciones. Eso, le baja la carga a las empresas, pero a su vez le permite incrementar el recaudo. No lo hicimos. Segundo, en vez de ahorcar las empresas, en Colombia las empresas son las que pagan muchos impuestos y los individuos más ricos pagan muy poquito. Sus dividendos estaban prácticamente exentos, ahora tienen una tarifa de chimba del 5%, cuando los otros ingresos pagan el 20%. Entonces la misión tributaria nos dijo, no, quite las exenciones que cuestan 72 billones de pesos, ponga una cosa plana y cóbrele más a los individuos más ricos. Y eso además va a tener un impacto en equidad. Tampoco lo hicieron. Yo haría esa segunda cosa, la voy a meter en el plan de desarrollo porque es parte de mi plan de financiamiento. Y la tercera, ahí sí no estoy de acuerdo con la misión. La misión está de acuerdo con el IVA. Con el IVA, con ampliar el IVA sobre todo a más productos. Sí, yo creo, con ampliar la base. No, yo creo que la base que hay que ampliar es la de renta, no la de IVA. Yo haría 3 cosas ahí, ya te dije la primera. Acepto esa recomendación de la misión, la segunda. En la tercera, desde el año 2021, yo creo que es al contrario, hay que empezar a devolver poco a poco un punto del IVA. Porque el IVA lo que hizo fue, ¿qué mueve la economía, Rodrigo? La inversión de las empresas y el consumo de los hogares. ¿Por qué se cayó la economía? Porque por diferentes circunstancias, entre otras la reforma tributaria, se cayó la inversión de las empresas y al tiempo se cayó el consumo de los hogares. Porque a los hogares ni le subimos el salario mínimo y sí le subimos los impuestos. O sea, eso es matemática elemental, pues la gente consumió menos. Compró menos ropa, compró menos comida, ahorra menos, invierte menos, se cayó el conjunto de la economía. Entonces yo, ¿por qué no lo propongo desde ya? Porque claro que se necesita un ajuste. Primero le bajamos a las empresas para que generen más empleo, hacemos equidad, le cobramos más a los individuos para rescatar una parte de inversión pública, acabamos el impuesto más caro de esta economía, que se llama el impuesto a la corrupción, que recauda 50 billones de pesos al año según la Contraloría General de la República, y no nos devuelve nada. Y entonces en el 2021 podemos empezar a devolverle a los hogares que el IVA baje del 19 al 18 y el siguiente año que baje del 18 al 17 y así hasta que lo volvamos a traer al 16 máximo, que ya era una tarifa alta. Esta locura de haberlo subido al 19 fue una torpeza social y económica infinita. El otro punto voy a hacerte 2 o 3 preguntas puntuales porque se nos está acabando el tiempo. La idea es ir hasta las 10 de la mañana. Diego Cruz, ¿qué queda pendiente en el proceso de paz? ¿Cómo se puede blindar la paz y cuál es su propuesta para conseguir que la paz sea verdadera? Lo pregunta Diego Cruz. Diego, yo creo que hay 2 prioridades grandes. Una en la que vamos regular. Y es que cuando yo digo en mi libro hay que construir Estado, es que hay que reemplazar a los ilegales. Claro que es muy bueno desarmar las FARC y desmovilizarlas. Pero las FARC eran en el Estado en 1/3 del territorio de Colombia. Y lo que ha pasado en este año es que no ha llegado el ejército y la policía y los jueces a controlar esos territorios. Entonces se están aprovechando las BACRIM, se está aprovechando el ELN. Toca hacer 3 cosas muy concretas. Seguridad y justicia. Yo por eso creo que la inversión en defensa no hay que bajarla ahorita. Sería un error. Este país necesita más seguridad y más justicia, no menos. Lo que pasa es que la necesita donde nunca la ha tenido, en la Colombia intermedia y en la Colombia rural, para minimizar los riesgos. Segundo, hay que erradicar la coca que hay en Colombia. Eso es una amenaza a la paz y al desarrollo de Colombia. Además es una fuente de corrupción infinita. Y para eso hace falta hacer 2 cosas muy obvias, que yo no entiendo por qué no se hacen. Y es asegurarle a los campesinos que les vamos a... Usted piensa por qué, Rodrigo, ha funcionado la economía del café. Sí. 100 años en Colombia. Porque tiene 3 cositas. Campesinos con tierra titulada, propietarios. Asistencia técnica garantizada y comercialización y precio de compra garantizado. Entonces yo lo que digo es, para que podamos hacer la erradicación, no con plomo y glifosato a los campesinos, que nos ha salido carísimo y no sirve, vuelve y sale la coca. Lo que tenemos que hacer es acordar con los campesinos la erradicación, pero asegurarles que si siembran piña, cacao, melón, aguacatejas, les vamos a dar tierra titulada, asistencia técnica para esos productos y compra asegurada durante por lo menos 5 años, para que de verdad podamos erradicar esa coca, ¿sí? Y lo tercero es cumplirle a las regiones. Mire, ya la paz no es cumplirle a las FARC.
Lo que había que hacer con las FARC, que hicieran política. Bueno, ahí crearon su partido, eso nos duele un poco a todos, pero pues era más caro que siguieran dando plomo. Que echen lengua, ¿qué le hace? Ahora el gran desafío es cumplirle a las regiones. Mientras este país no tenga Estado, no tenga seguridad, no tenga justicia, no tenga carreteras, no tenga empresarios que invierten en Sucre. No estoy hablando pues de Guainía. En Sucre, que está a 2 horas de Montería y 2 horas de Cartagena. Y vive como en el siglo XIX. Hay que cumplirle a las regiones. Hay que cumplir los planes de desarrollo territorial incluyentes que acordamos durante 10 años. Hay que cumplir la misión rural, que no se hizo para las FARC ni para la paz, se hizo para incorporar al campesinado colombiano y para desarrollar la agroindustria en la que tenemos un potencial enorme. Entonces los desafíos de la paz son erradicar la coca, asegurándole compra del producto de sustitución a los campesinos. Sí. Proveer seguridad y justicia, o sea, jueces, comisarios de familia, inspectores de policía y fuerza pública que sea capaz de controlar el territorio y de evitar que se reproduzcan grupos criminales. Y cumplir a las regiones con infraestructura y desarrollo rural integral. Sobre el tema de la coca, creo que queda contestada una pregunta que nos había mandado Arturo Sarmiento. Claudio, ¿usted sería de acuerdo en los próximos años, no necesariamente en 2018, con convocar una nueva constituyente? ¿Usted que estuvo entusiastamente en la constituyente del 91? Preferiría que no, porque me parece un riesgo hoy en día. Uno mira quién está pidiendo constituyente en Colombia. Las FARC. Uribe, cuyo único sueño es pues volverse una monarquía para quedarse en el poder eternamente, ¿no? Y Vivian Morales, que lo que quiere es destruir las libertades. Entonces yo digo, pues estos son los promotores de la constituyente, ¡qué pánico! ¿No? Pero también digo, entiendo, y por eso le digo al Congreso, entiendo que si el Congreso se enrancha en que no se reforma, en que siguen la mermelada, en la corrupción, etcétera, pues, hombre, el país va a buscar otra opción. Sí. Y la constituyente no es un embeleco, es un mecanismo planteado en la Constitución. Ahora, en mi experiencia del 90, ¿por qué la constituyente del 91 sirvió? Porque realmente logró transformar las prácticas. Porque se eligió de una manera completamente distinta a como se elegía el Congreso de la época. Yo quiero recordarle a los jóvenes que ahora no se acuerdan que el tema no es que cambie de nombre, no era que se llamaba distinto, es que fue la primera vez que hubo financiación pública para campañas en Colombia. Sí. Fue la primera vez que hubo un tarjetón. Así es. Antes de la constituyente a uno como a candidato le tocaba imprimir sus votos, tener un ejército de gente por todo el país que le entregara los votos a los ciudadanos para que fueran y votaran por uno. Así era imposible, se necesitaba una maquinaria brutal. Entonces fue la primera vez que hubo financiación pública, fue la primera vez que hubo publicidad en televisión para los candidatos, fue la primera vez que hubo tarjetón y listas únicas por partido, cerradas. Uno no fue y votó por Pepinito o Pepinito. Entonces, si queremos que sea distinta más allá del nombre, si la eligiéramos ahorita, yo lo que sí le digo es, hermano, si vamos a elegir una constituyente el año entrante, con el mismo voto preferente, la danza a los millones, lo de Brecht y la corrupción, pues tenemos otra ñoñomanía solo que se llama constituyente, con el agravante de que tiene más poder y más autonomía que el Congreso. Entonces eso sí es como un tiro en el pie. Entonces no es al nombre a lo que le temo, sino a los promotores que promueven cosas que yo creo que son antidemocráticas. Y segundo, a que sea otro Congreso con distinto nombre. Hay un tema en el tapete, en la mesa, todo el mundo tiene en la cabeza a Venezuela. ¿Usted cree que deberíamos considerar la posibilidad de romper relaciones con Venezuela para fijar una posición crítica hacia el autoritarismo y el carácter dictatorial del régimen? Esa puede ser una opción, Rodrigo, pero yo creo que en esto, y tú que has estado al frente de la Cancillería de Colombia, yo creo que en esto lo que tenemos que tener claro es cuáles son los intereses de Colombia y cuál es la mejor manera de sacarlos adelante. Entonces el interés de Colombia es, uno, que se restablezca la democracia en Venezuela. Y para eso, una opción puede ser romper relaciones y subir el tono. Otra opción puede ser armar un conjunto de países, una coalición de países y de organismos internacionales que presionen a Maduro hasta que restablezca nuevamente las garantías de la oposición, un organismo electoral independiente y elecciones. Es que hoy Venezuela es una dictadura porque el señor Maduro, que sabe que va a perder las elecciones, no las convoca, ¿ya? Y no deja competir a la oposición, y por el contrario la persigue y la discrimina. Entonces hay que ver qué es más eficiente para restablecer la democracia. Si que solamente Colombia rompa relaciones, o que haya un bloque de países y organismos internacionales que presione tan duro que logre un acuerdo para restablecer esas condiciones. Lo segundo, evitar que esto se vaya al plomo. Porque a la hora que se arme un conflicto civil en Venezuela, pues ¿dónde van a llegar los desplazados de Venezuela? Aquí. Si es que es con nosotros que tiene 2.300 kilómetros de frontera.
Estamos en las dificultades que estamos y solamente hay 300.000 venezolanos en Colombia hoy, o 350.000 según Inmigración Colombia. ¿Qué tal el día que haya 3 millones? Entonces nosotros somos los más interesados en que eso no termine a plomo, porque a la hora que se arme una guerra los desplazados van a llegar a Colombia, la presión económica va a llegar a Colombia, ¿sí? La segunda gran prioridad. Y la tercera yo creo que ya la hemos venido haciendo muy bien, y eso no es un logro no solamente del gobierno sino de los empresarios, que era sustituir nuestra dependencia económica de Venezuela, ¿no? Hace apenas 8 años Colombia tenía casi 4.000 millones de dólares en juego en el intercambio comercial con Venezuela. Hoy tiene menos de 500. Ese es un gran logro de los empresarios que entendieron que no solamente por su beneficio, sino para quitarle esa presión económica a Colombia, teníamos que sustituir ese mercado. Eso lo tenemos que seguir haciendo. Entonces, nuestras prioridades son, sin titubear, condenar la dictadura de Venezuela, sin duda, pero ver qué es lo más eficiente. Y lo más eficiente para nosotros es que muchos, no solamente nosotros, presionen por restablecer la democracia y que allá no terminen pues en una mini guerra civil donde nosotros terminemos plagando los platos rotos de los desplazados. Y ahora sí la última pregunta, Claudia. ¿Cómo acabamos con esta polarización que a tanta gente le preocupa? ¿Qué garantiza que la elección de un nuevo gobierno pueda terminar con esta pugnacidad que la verdad nos tiene un poco paralizados? Sí, yo ahí digamos me pongo un poco mi sombrero de politóloga, Rodrigo, más allá del de ciudadana. Digo, ¿por qué hay polarización? Porque realmente hay mucho en juego, porque la posibilidad de hacer cambios sustanciales, de que en este país dejemos de estar gobernados por el nieto de un expresidente y el sobrino nieto de otro, o sea, es que eso es una oligarquía burda, eso de democracia no tiene nada. Realmente esos señoritos que creen que estaban hechos para gobernar, como el señor Vargas Lleras, él creía que no se necesitaba sino que llegara a la elección, y ahí va a estar recogiendo firmas porque está delagado el sombrero, pues un tipo tan desprestigiado que arrancó de primero, va de segundo, va de tercero, en la próxima encuesta va a salir de cuarto. Entonces realmente hay mucho en juego, que en este país que siempre ha habido, ¿qué le hemos ofrecido al campesinado colombiano durante 100 años? Plomo, glifosato y exclusión. Eso es lo que le hemos ofrecido. Y finalmente, a trancas, a mochas, por la paz, sin la paz, finalmente dijimos, bueno, ¿sabe qué? Está bien. Les vamos a ofrecer tierra titulada, desarrollo rural integral y bienes públicos de calidad. Está bien. No va a ser solamente exclusión, glifosato y plomo. Y eso aterra a una gente. La aterra. Entonces, la polarización es porque hemos acordado hacer cambios reales y profundos. Combatir el clientelismo, combatir el rentismo, dejar de ser el país más desigual y corrupto de América Latina, dejar de serlo y construir un Estado moderno que da bienes públicos modernos. Y eso aterra a mucha gente. Entonces hay mucho en juego, por eso es la polarización. Y segundo, hay un cambio que yo creo que es imparable, francamente. Yo creo que es imparable. La guerra había contenido ese cambio. Pero sin la guerra y las FARC de por medio, la demanda de la ciudadanía por decir, a mí no me van a seguir diciendo que yo en el siglo XXI no tengo agua potable. ¿Tú por qué crees que los ciudadanos del Chocó han hecho 2 paros en los últimos 2 años? Porque descubrieron el año pasado que eran pobres. No porque pueden, Rodrigo, porque en la mitad de una balacera no podían. A los organizadores de paro cívico hace 10 años no habían durado media hora, vivos. Hoy, que no están en la mitad de una balacera, pueden. Y le suben la vara a los políticos. Entonces, ¿por qué voy con esta reflexión? Porque mi tesis, la que repito constantemente, es si yo entiendo los riesgos de la polarización, que nos divide, que nos paraliza, que atiza el miedo, entiendo. Pero también es muy difícil pasar de esta exclusión y esta guerra a una transición democrática e incluyente sin pasar por un estadio de polarización. Porque los que han vivido el statu quo, a los que les sirve el plomo, el glifosato, el latifundio, la corrupción, el clientelismo, no dicen, bueno, listo, nosotros ya gobernamos 100 años, ahora llegaron ustedes tan queridos, tomen. No, se resisten con patas y manos. Y por eso es la polarización. Y la única manera en la que vamos a salir de la polarización, creo yo, es eligiendo sostenidamente durante 3 o 4 periodos a gobiernos alternativos, a gobiernos modernos, a gobiernos distintos a los que nos han mal gobernado hasta ahora. Que hagan esa transición y digan, no señores, así sea tarde, pero Colombia va a tener una agricultura moderna y no latifundista, punto. Y los campesinos van a tener tierra titulada y bienes públicos de calidad para producir comida, punto, no plomo y glifosato. Y los colombianos van a tener educación, salud y primera infancia de calidad, que son los bienes públicos esenciales, seguridad y justicia, y no clientelismo.
Y el Estado va a estar lleno de gente que compite meritocráticamente por ser la mejor y tener un cargo público, no por los amigos de los políticos. Así sea tarde. Muchos países mejor. ¿Por qué Chile está mejor que nosotros? Pues porque hizo estos mismos cambios hace 100 años, ¿no? Nosotros, entre la oligarquía, entre el clientelismo, entre el plomo, pues hemos aplazado estos cambios 100 años y aquí estamos pagando los platos rotos. Somos el país ahí pues más pachuquito de la región. Entonces, sí hay que contener la polarización, pero primero ese no es un problema, es un tránsito inevitable en un momento de cambio tan grande como el que puede ocurrir en Colombia. ¿Esa demanda de cambio la compararías con la del 90? Yo creo que es mayor. No necesariamente cualitativamente, sino digo en magnitud. Yo creo que es mayor. Para serte franca. Yo que en el 90 yo tenía pues 20 años y era parte, digamos, del movimiento estudiantil, salía a la calle, etcétera. Pero te voy a hacer solamente por qué es mayor. En el 90 nosotros salimos y le decimos a la gente, vote a la séptima papeleta, se hacía informalmente. Vote para decir, régimen político, usted no funciona, sí, déjenos hacer una constituyente. Y votaron 2.300.000 personas. Este año yo salí a la calle y le dije a los ciudadanos, firmen para que ustedes puedan votar los 7 mandatos anticorrupción que el Congreso no quiso aprobar, y firmaron 4,5 millones de personas. Y estoy segura que de aquí a diciembre 11 millones de colombianos le van a escribir al Congreso y le van a decir, o hacen o se van. Pero este jueguito de que ni hacen ni van a hacer, olvídense, señores. Entonces yo sí siento que la diferencia es que hay mayor demanda de cambio, pero también mayor acción colectiva para lograr ese cambio. Que la gente no solamente pide, sino que entendió que es haciendo lo que depende de ella, que se logra el cambio. Pues muchas gracias, senadora. Muy interesante conversación. Rodrigo, espero que no sea la última. Esta es una larga campaña y ojalá tengamos otras posibilidades de tenerla sí, aquí en la medida en que la campaña se va concentrando en los temas más importantes. A ustedes, muchas gracias y los invito para que estén alerta porque seguiremos invitando a los candidatos y precandidatos a la presidencia a conversar con nosotros.